Así que El Salvador siempre está ganando. Están recuperando a su diáspora. Paso a paso, uno a la vez, ahora mismo. Pero será una inundación. Así es como pasan estas cosas. Por eso verán que El Salvador se convertirá naturalmente en la Florencia 2.0. Pero también en Singapur 2.0 y Hong Kong 2.0. Y estamos en vivo desde Bitcoin Beach con la inigualable Volcano Blonde, Stacy Herbert, quien nos honra hoy. En realidad, Max está al fondo. Hablamos de su foto en Speedo más tarde, así que si alguien ya lo vio en Twitter, estaba paseando por la playa con su Speedo Bitcoin, así que quiero verlo. Pero quizás no, es como una atracción turística. A Max deberían pagarle por eso. Bueno, tiene piernas para eso. Así que ya veremos. Normalmente, si dices que alguien usó un Speedo, esperas que no solo se vean las piernas. Así que piensas en otra cosa. Bueno, no entraré en detalles. Pero no, es genial tenerte por fin aquí. Has sido fundamental en lo que está sucediendo aquí en El Salvador. Y aunque llevas poco tiempo aquí, siento que has estado en más lugares y conoces a más gente que yo, incluso después de décadas. Así que ha sido divertido verlos apoyar a El Salvador y ayudar a impulsar esto en muchos niveles. Bienvenidos. Bueno, siento que El Salvador es mi destino. Toda mi vida me preparó para esto. Y todos mis éxitos, todos mis fracasos, todos mis errores, todo mi excelente trabajo, todo me llevó exactamente a donde necesito estar. Y es interesante porque cuando me presentaste como la rubia volcán, ese era un apodo que me pusieron en Bitcoin Twitter desde el principio. Creo que fue Sam Samo quien empezó a llamarme rubia volcán. Y desde entonces también me llaman Hada Madrina y ahora Guardiana de la Visión. Y pasé muchos años sin apodos hasta que llegué a El Salvador. Y ahora tengo 3. Y tiene sentido porque me he convertido en quien estaba destinada a ser. Todo lo que he hecho hasta ahora estaba destinado a estar aquí. Así que ahora tengo muy claro quién soy. Y creo que los demás pueden verlo. Por eso creo que de repente tengo estos apodos. Y creo que añadiste otro título recientemente. No sé exactamente cuál es el título oficial, pero sé que has estado ayudando al país básicamente con todo lo relacionado con Bitcoin, desde la oficina de Bitcoin. ¿Cómo surgió o qué nos puedes contar? Seguro que parte de esto es secreto de Estado, pero lo que puedes divulgar, lo que están haciendo ahora y lo que te entusiasma. La oficina de Bitcoin surgió de la idea de Max Keiser. No llevaba puesto su Speedo cuando se le ocurrió la idea. Estábamos en San Salvador, en el restaurante Il Bongo Style, tomando un rico café salvadoreño. ¿Era ese el lugar al que no le permitieron entrar la primera vez por llevar pantalones cortos? Fue brutal. Bueno. No, pero estábamos sentados allí y ya sabes, ya estábamos trabajando mucho. Max y yo hacíamos cosas distintas entre bastidores, pero ya estaba trabajando mucho en la política de Bitcoin. Y a Max se le ocurrió la idea. Bueno, ¿por qué no? En lugar de duplicar mucho trabajo, tienes que ayudar al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía o al Ministerio de Educación con las mismas personas o los mismos proyectos una y otra vez. Entonces, ¿por qué no crear una oficina llamada Oficina Bitcoin?
Es una forma de presentar al gobierno de El Salvador el uso de Bitcoin. Obviamente, los emprendedores y los turistas de Bitcoin no necesitan una oficina Bitcoin, pero en términos de interacción o ejecución de la política del presidente Bukele, para simplificar la interacción, se necesita una persona con amplia experiencia en Bitcoin desde sus inicios y que conoce no solo Bitcoin, sino también y sobre todo a todos los actores clave. ¿Quién es real? ¿Quién es un estafador? Sí, tiene mucho que ver con eso. Ya sabes, conocemos a todo el mundo. Y eso facilitó mucho las cosas para el presidente y para todos en el gobierno. Todos con los que he hablado ahora en el gobierno están muy contentos de que haya una oficina de Bitcoin, porque les da un lugar a donde enviar a Bitcoiners o shitcoiners, como las personas que llaman diciendo que son Bitcoin. Y yo me pregunto, ¿quién es esa persona? Nunca he oído hablar de ellos. Ves su sitio web y te preguntas, ¿dónde está el logo de Bitcoin? ¿Dónde hay alguna sugerencia o indicación de que hagan algo con Bitcoin? Sí, normalmente tienen algo mejor que Bitcoin, el nuevo Bitcoin, que es mejor para El Salvador. Sí, esa gente está pasando sin parar por Hope House. Y sí, de hecho, ya casi se ha detenido. Creo que captaron la indirecta de que no son bienvenidos. Así que es genial ver que desempeñaste ese papel, ayudando al gobierno, porque sé que incluso para muchos en el gobierno, esto era algo nuevo para ellos. No eran, ya sabes, bitcoineros de toda la vida. Y sería fácil dejarse engañar, porque la gente puede ser muy perspicaz. Bueno, eso se ve constantemente con la gente famosa. Joe Rogan entra en Twitter o en su podcast y pregunta, ¿qué es esto de Bitcoin? Y lo ves de inmediato. Primero le sale Andreas Antonopoulos, un orador increíble, ¿verdad? Y también un educador. Es muy bueno explicando Bitcoin. Luego lo bombardean con gente con muchísimos seguidores en Twitter, con millones de seguidores que dicen ser criptógrafos o expertos en criptomonedas, que parecen legítimos y usan palabras sofisticadas que hacen parecer a alguien totalmente nuevo en esto. Y ya sabes, esta no es su vida. No son como un Bitcoiner que se pasa el día en la playa hablando de Bitcoin e intercambiando sats, ¿verdad? Es alguien con poco tiempo para intentar comprender algo. Y lo bombardean estos supuestos intelectuales que argumentan contra Bitcoin, porque es una tecnología anticuada y por qué necesitan adoptar la moneda basura. Lo vemos constantemente. Y por eso, cuando Max y yo oímos por primera vez al presidente Bukele anunciar que Bitcoin sería de curso legal en junio de 2021, ya lo habíamos visto tantas veces y nos mantuvimos muy escépticos, desconfiando, verificando durante mucho tiempo. Simplemente observamos y asumimos que se produciría una situación similar a la de la moneda Miami o la moneda Sango, como hizo Carr. Así que esa era la suposición. No nos hagamos ilusiones. Es lo que inevitablemente pasa, ¿verdad? Porque quienes anuncian algo así reciben un bombardeo. Y sí, aparecieron. O sea, ¿cómo se llama Cardano? Estaba aquí y había un montón de gente presentando sus ideas. Así que también me preocupaba, ¿mantendrán el rumbo o se desviarán? Bueno, no. El presidente Bukele es tan inteligente. Es de otro nivel. Es más inteligente que yo. Y es más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Y es un fanático de la píldora naranja. Es un bitcoinero. Pero la cosa es que ya sabes cómo son los gobiernos. Son enormes burocracias, ¿no? Así que solo se necesita que una persona, un burócrata cualquiera, se reúna con uno de los estafadores y este salga corriendo y diga, tengo un acuerdo con el gobierno. Sí, y luego publica una foto por todo Twitter como si lo apoyara. Sí, así que sí. La oficina de Bitcoin ayuda a la píldora naranja. Bueno, ya sabes, ayuda a dar un mensaje claro, como si hubiera un mensaje que sale de aquí. Somos bitcoineros. Este es el país de Bitcoin.
Y queremos que los bitcoineros, los desarrolladores, vengan y construyan un Singapur 2.0, un Hong Kong 2.0 y una Florencia 2.0. Pensamos en grande, no solo en Singapur, ni en Hong Kong, ni solo en Florencia. Lo queremos todo y más. ¿Y has visto eso en las empresas que te contactan? Bueno, veo mucho de eso, pero estoy seguro de que tú ves mucho más en empresas con una visión a largo plazo. Quizás no tengan algo enorme en marcha todavía, pero se están preparando para lanzar algo mucho más grande. Claro que sí. Puedo percibir una diferencia total entre hoy y hace un año, exactamente cuando llegamos, en cuanto a la calidad de las empresas, las personas y los individuos que vienen aquí. Pero tiene mucho que ver con el trabajo que el presidente Bukele ha realizado, ya sabes, tras bambalinas. O sea, creo que la mayoría de la gente en Twitter y demás somos unos fanfarrones, nos gusta decir todo lo que hacemos y no hacer nada en realidad, pero ha estado sentando unas bases muy sólidas y con muy pocas preferencias temporales. Estoy mucho más ansiosa y siempre pienso, haz esto, haz aquello, en plan, vamos. O sea, vamos a sacar la ley de valores ya. Y ya sabes, es el momento perfecto, como si tuviera razón. Es el momento perfecto para presentarlo. No, estoy de acuerdo, me pasa lo mismo. Pensé, si no lo hacen ahora, quizá pierdan la fe y se desvíen. Pero simplemente dijeron, no, tenemos un plan, todo llega a su tiempo. Paso a paso, sabemos a dónde vamos. Así que no importa si sucede este mes o el próximo. Me gusta, pero no es que no esté sucediendo. Hay un progreso constante, pero tienen un orden, Dios mío. Incluso cuando creamos la oficina de Bitcoin, con los 21 mejores momentos de Bitcoin de 2022, con solo ver el catálogo de logros de un solo año de 2022, es extraordinario lo que el país ha logrado. Desde el presidente Bukele hasta Bitcoin Beach. Ha habido una base sólida gracias a todos los proyectos educativos. Esa fue una de las primeras cosas que notamos Max y yo cuando llegamos aquí y nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar? Buscábamos oportunidades para invertir y atraer inversores. Y ya sabes, muchas empresas preguntaron si había ingenieros o programadores de Bitcoin. Y yo les dije, bueno, creo que deberíamos solucionarlo. Llamemos a Jimmy Song, porque Jimmy Song estuvo aquí en enero del año pasado. Así que le pregunté si quería, bueno, es el mejor educador en programación de Bitcoin. Escribió el libro Programación de Bitcoin. Ha sido profesor de Square, Cash App, Block, o como se llamen ahora la empresa de Jack Dorsey. Fidelity. Les enseñó cómo él capacita mucho a los programadores de Bitcoin. Jimmy es un viejo amigo y dijo, sí. Así que capacitamos a los 7 de Bitcoin, los 7 de Jimmy Song, que son los 7 programadores salvadoreños de Bitcoin. Lo cual es fundamental, porque antes no había ninguno, exactamente. Y para que las futuras generaciones puedan ascender, necesitan un mentor, alguien que lo haya hecho antes. Así que tener esos primeros 7 es más importante que tener 700 en otro lugar. Exactamente. Así que estas cosas son necesarias, ¿no? Simplemente lleva tiempo. Hay que hacerlo para poder avanzar al siguiente paso. Todo es posible. Hay que seguir haciéndolo. No hay atajos. Ya sabes, solo tenemos que seguir trabajando. Tenemos los proyectos en los que tú, Chimbeta y el resto del equipo de Bitcoin Beach están trabajando con el Departamento de Educación y otros proyectos educativos aquí en Hope House. Te presento a Premier Bitcoin. Son una base excelente para estudiantes de secundaria y preparatoria. Y luego estamos trabajando en más proyectos educativos. Algunos más grandes para los programadores y programadores de élite. Así que no puedo profundizar mucho en ello, porque todavía estamos trabajando en ello, formándolo y creando el programa.
Pero bueno, hay cosas buenas por venir. Así que donde hace un año no había nada, ahora existe este flujo de trabajo que comenzará a crecer exponencialmente. Y creo que algunos de los mejores programadores en el mundo de Bitcoin surgirán de El Salvador en la próxima década. Sí, década. Bueno, lo quiero en 4 años. Bueno, quizás suceda antes. Me gusta ser cauteloso con mis estimaciones y estas cosas, ya sabes, tardan un poco en dar frutos. Pero definitivamente veremos pasos antes. Pero creo que dentro de 10 años, siendo este el centro del mundo Bitcoin, si eres una empresa Bitcoin, tendrás que tener tu sede en El Salvador. Sí, y especialmente ahora que aprobamos la ley de valores, que sienta las bases para construir estos nuevos mercados de capital con Bitcoin. Así que tenemos la ventaja de ser pioneros en El Salvador. Es una locura. Y es tan bueno que el presidente Bukele se haya mantenido tan concentrado y con poca preferencia temporal en la construcción de paso a paso. Simplemente lo ha hecho, logra el siguiente paso necesario. O incluso, por ejemplo, la situación con las pandillas, donde mira, traes tú, ya sabes, su plan. Una de las primeras cosas que realmente me atrajo a quedarme aquí fue esa frase que usó sobre que El Salvador va a ser el lugar al que queremos ir. Lo cual me dejó alucinada. Claro, es muy impactante. Es exactamente, ya sabes, el pensamiento del Renacimiento 2.0. Y es la visión de un líder, y no hay muchos líderes. Si repasamos los últimos 1000 años de historia, quizá haya unos 30 o 40, ¿verdad? Él es como uno de ellos. Y ahora que tenemos esa oportunidad, ¿no? Esto es lo que vamos a construir con sus nuevas leyes de valores. Él ya lo ha previsto, pero cuando lleguemos a ese punto, queremos tener un gran éxito. Y cuando también dijo, nunca dejen que nadie nos diga que somos demasiado pequeños para ser grandes. Al crecer tanto, la estructura de la economía y la sociedad aquí en El Salvador durante décadas fue exactamente la que Bastia había dicho. Cuando un grupo de hombres en la sociedad, ya saben, saquea, cuando empieza a saquear, crea un sistema legal y un código moral para justificarlo. Así que había un sistema en el que las élites se robaban todos los ingresos fiscales, toda la infraestructura. Descaradamente, simplemente robaban cientos de millones de dólares de esta pequeña economía. Luego estaban las pandillas, que estaban fuera del control del gobierno, como en la Edad Media. El término antiguo para forajidos, cuando uno estaba fuera de la ley. Los forajidos estaban fuera de ella, ¿no? Estaban en una zona ilegal, sin protección legal. Así que estas eran zonas ilegales, no estaban protegidos por ningún gobierno ni ley. Y prácticamente todo el país estaba sujeto a ese tipo de sistemas. Es decir, empresas desde pequeñas hasta grandes corporaciones pagaban dinero por protección. Era parte de la vida normal. Sí, y así fue. Así que cuando, ya sabes, tiene una política de libertad económica y pudo ver que estaba logrando esta gran renovación de imagen, lo que llamamos la mayor renovación de imagen de la historia. El capital está llegando, los inversionistas están llegando, los emprendedores están llegando, gente de todo el mundo se está mudando aquí. Y sin embargo, la gente de Soyopongo y Lopongo, Apopa, nunca podrá participar con la estructura que teníamos aquí hasta el 28 de marzo. Sí, esa gente no va a venir a esas zonas, a menos que estas cambien.
Bueno, la prosperidad ni siquiera era una opción para ellos, porque siempre se la iban a robar. Sí, así que las pandillas siempre lo robaban. Entonces, ¿cómo se extiende el Estado de Derecho, la Ilustración, los derechos humanos a la vida, la libertad y la propiedad? ¿Sabes? Estas son las ideas de Bastiat. Bueno, antes de él, como los pensadores ilustrados de lo que fundamos en Estados Unidos y lo que sucedió con la Revolución Francesa. Y la idea es que todos tenemos el derecho humano por nuestro Creador, ¿verdad? Como si estuviéramos dotados con esto. Esto no es algo que un gobierno te otorga, pero el gobierno está ahí para proteger esos derechos. Tienes derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y obviamente, la gente de Soyapango, Ilopango y Apopa, esos tres lugares que he visitado, no tenía gobierno. Por eso estaban al margen de la ley. La ley no los protegía, porque no tenían derecho a disfrutar de la vida, la libertad ni la propiedad. Obviamente se les arrebató la vida, como vimos con la alta tasa de homicidios. Los extorsionaron, les quitaron al menos el 20 o 30% de todos sus ingresos. No tenían libertad, porque según tengo entendido, solo he estado allí desde que el presidente desmanteló las pandillas. Cuando llegué por primera vez a Soyapango, los salvadoreños con los que estaba me dijeron que básicamente habría que pasar por retenes. Te habrían detenido el coche y habrías tenido que dar dinero para entrar y salir. Entré en esos lugares con dinero de Bitfinex para entregar, bitcoins en mi billetera caliente. Y le anuncié al mundo que iba a entrar con una billetera caliente con $200,000 para regalar. Y aparecieron cientos de personas y dijeron, era solo yo, sin seguridad, rodeada de cientos de personas. Completamente, ¿sabes? La sensación en Apopa. Apopa fue el último de los tres. Y debo decir que fui con el traductor y el camarógrafo salvadoreño. Y ninguno de los dos quería ir. Tenían miedo porque decían que era demasiado peligroso. ¿Y por qué va esa gringa loca para allá? No voy con ella. Me van a matar. Y entonces pensé, bueno, voy. Es como, ¿sabes? Imagínate esa sensación, ¿verdad? De ser como tus propios ciudadanos salvadoreños. Como si una parte de la población tuviera miedo de ir a verte, incluso la policía. Recuerdo una vez que asistimos a una iglesia en San Salvador, y no es una zona tan mala, pero hay una pequeña comunidad al lado que las pandillas controlaban, y alguien robó la llanta de un auto durante el servicio religioso. Llamaron a la policía y les dijeron, ¿no van a ir? Respondieron, no vamos a ir. Las pandillas controlan esa zona. Y eso lo dijo la policía. Así de descontrolado estaba. Pero piensen, esto es algo que el miedo, la incertidumbre y FUD y el odio en los grandes medios de comunicación se centran en lo que controlan porque son multimillonarios, son los dueños de las monedas fiduciarias, imprimen el dinero y crean las cifras que se analizan. ¿Y qué hay de esa psicología y de esa transformación del ser interior del pueblo salvadoreño? Ser de Apopa y saber que la gente te tiene miedo. ¿Qué impacto psicológico tiene eso en el individuo? Si eres una persona común y corriente, no eres pandillero y la gente te tiene miedo, le temen a tu casa, le temen a tu barrio. Es una vibra negativa, ¿verdad? No puedes conseguir un taxi que venga a recogerte. Sí, estábamos en Soyapango. ¿Y quién era? Creo que era uno de los camareros del hotel donde nos alojábamos entonces, Nico Urban, de Soyapango. Y bueno, dice que como solía decir, cada vez que tomaba el autobús a casa por la noche después del trabajo, tenía que darles dinero a las pandillas. Y él no tiene por qué darles dinero. Eran unos $2. Pero es una gran parte de sus ingresos, ¿no? Probablemente solo gana $12 al día. Sí, tienes que regalar 2. Sí, es un gran problema para él. Pero decía, ya sabes, Soyapango, ya sabes. Antes era un lugar vergonzoso. No querías decirle a la gente que eras de Soyapango.
De nuevo, piensa en esa psicología y en lo que le hace a la gente. Y creo que de repente me hizo pensar en Maradona. ¿Sabes? El presidente Bukele es como el Maradona de esta situación. Porque Maradona, cuando fue a Nápoles, ¿viste el documental sobre él? No, todavía no lo he visto. Wow, no lo puedo creer porque te queda tan bien como el trabajo que haces en cuanto a su naturaleza transformadora. No fue solo por su excelencia en el campo, por cómo cambió la percepción de la gente. Así que cuando llegó a Nápoles, Nápoles era odiado por todos los italianos. Eran pobres, eran unos canallas, eran gente pobre, y era un lugar vergonzoso. Y ya sabes, se burlaron de ellos. La película demuestra muy bien que eran, de verdad, la escoria del mundo. Y de repente, Maradona va a jugar allí. Y cuando llegó, la multitud en las calles lo aclamaba. Su rostro estaba impactado porque se veía que le exigían algún tipo de redención y algo. Y lo hizo, transformó toda la ciudad, su psicología, y es asombroso verlo. Pero eso también es lo que ha hecho el presidente Bukele aquí. Porque, como saben, no se olvidó de las zonas controladas por las pandillas. Y creo que debería aplaudirse, en lugar de a los grandes medios de comunicación estadounidenses, por su negatividad. Obviamente, Fox y Tucker Carlson son grandes admiradores de su trabajo. Y creo que si vas allí, si has estado allí, y yo he estado allí desde que fueron liberados. Y es inevitable verlo. Por eso, cuando ya sabes, hubo gente en la comunidad Bitcoin que se opuso, los invité a venir conmigo y a verlo con sus propios ojos, porque esta es una situación de verificación que no debes confiar. No confíes en lo que lees. Simplemente no confíes en su palabra. Solo porque algún periodista, ya sabes, de alto standing, de Bloomberg o del Washington Post, escribió esto y otros desde su puesto, a menudo sin siquiera haber visitado El Salvador. Sí. Bueno, incluso uno de esos tipos de Bloomberg, que ya sabes, escribió cosas negativas sobre mí, Max, Bitcoin y el presidente Bukele. Él, ya sabes, yo intentaba ayudarlo y se fue a un popa. Y no fue al mural que pintamos allí, porque dijo que le habían dicho que era demasiado peligroso. Pensé, bueno, fui. Por cierto, tenía $250,000 en mi billetera. Nadie te conoce, ni siquiera Joe Baggett. Y si iban a hacer algo, si había peligro, ya sabes. Básicamente le dijiste que se fuera. No, bueno, solo escribió su artículo de propaganda, ¿no? Por suerte, es muy fácil llegar a El Salvador. Ya le extendieron la visa de turista, digamos por 6 meses. Es un vuelo corto desde Miami, con vuelos directos desde Nueva York, Washington, D.C., Houston y Los Ángeles. Así que muchos europeos vienen aquí por primera vez. Sí, vuelo directo desde Madrid. Sí. Así que es fácil comprobarlo tú mismo. O sea, no tienes que confiar en mí, ni en Mike, ni en Max, ni en nadie más. Ven y compruébalo tú mismo. Y todos mis conocidos tienen la misma experiencia. No he conocido a ninguno de mis amigos. Nadie que ha venido aquí ha dicho sí. No fue tan interesante. Es como si les cambiara la vida a muchos. Bueno, y creo que si no recuerdo mal, al escucharte, incluso cuando se anunció la primera conferencia aquí, dijiste, no voy a El Salvador. Es un lugar peligroso. Sí, incluso para ti fue así. Pero al venir de visita,
¿Cómo se produjo esa transformación? ¿Fue justo cuando pisaste tierra y viste lo increíble que era la gente? ¿O qué te hizo cambiar de opinión sobre el potencial y la ausencia de peligro? Pues bien, Rodolfo de Libetco nos invitó a venir. Y yo, ya sabes, lo conocíamos porque fue uno de los primeros en Bitcoin gracias a Kaiser Report. Así que estuvo en Argentina, donde Kaiser Report se encontró muy pronto. Hablábamos de Bitcoin en 2011 y por supuesto estaban atravesando una hiperinflación y una crisis monetaria. Así que naturalmente acudieron a Kaiser Report e inmediatamente los argentinos fueron pioneros en adoptar Bitcoin, ¿no? Ya lo conocíamos y nos invitó. Y yo dije, sí, vale. Y luego, unos días después, me dijo, genial, gracias, porque ya sabes, lo anunciamos y de repente se agotaron las entradas. En cuanto anunciamos que venían, se agotaron, porque supongo que la gente piensa que si alguien va a ser secuestrado, serán Max y Stacy, no seremos nosotros. Y pensé, ¿qué demonios? Así que lo busqué en Google. Era como El Salvador. Y fue como si ni siquiera lo hubiera pensado. La tasa de homicidios más alta del mundo. Sí. O sea, solo sabía de El Salvador en ese momento, que era el presidente Bukele. Como era un Bitcoiner, ¿no? Ni siquiera se me ocurrió buscarlo en Google. Lo busqué y pensé, Dios mío, ya vendieron todas las entradas. Y Dios mío, tenemos que ir a este lugar. Nos van a secuestrar y asesinar. Todo esto. Y cuando estábamos en Miami, en el vuelo que despegaba, le escribí a mi tío. Le dije que solo quería que lo supiera. Pensé, estoy a punto de volver. Dije que me iba a morir. Y él me preguntó, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Le dije, me voy a El Salvador. Y él me preguntó, ¿por qué? Le dije, no sé. Es una conferencia sobre Bitcoin. Y él dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, no sé. Para que lo sepas, estamos a punto de morir. Y entonces llegamos. Y ya sabes, hemos estado en muchos lugares de Latinoamérica. Y uno de nuestros países favoritos es México. Hemos estado allí muchísimas veces. Así que cuando vienes y conoces a salvadoreños, son increíblemente amables. Son gente muy agradable, como súper cálido. Así que fue un poco impactante. Porque uno piensa, espera, ¿no es esto como la MS-13 y la capital del homicidio? ¿Cómo es que son asesinos? No tiene sentido porque eran tan amables. No tenían nada de groseros, al menos como esperaba, gente grosera y dura. Y ni siquiera amables, como si intentaran venderte algo. Simplemente son amables de verdad. Sí, y la gente al llegar al hotel se dijo, es tan pequeño. Todos supieron dónde estábamos al instante. Nos dejaban cartas y notas, invitándonos a cenar en su casa, invitándonos a conocer a su mamá. Y yo les decía, ¿qué? En fin, la gente es tan amable aquí. Y luego, claro, descubres un poco sobre la historia de las pandillas. Son estadounidenses. En esencia, las sacaron de las cárceles de California, así que tenía sentido. Exportado desde Estados Unidos. Sí. Nuestra mayor exportación aquí, que es... De nuevo, ya sabes, hay tantas cosas que ni siquiera hace falta buscar mucho en Google para descubrir. Ya sabes lo que el New York Times, el New Yorker, el Washington Post, Bloomberg. Ya sabes cuando usan palabras tan descuidadamente sobre El Salvador o el presidente Bukele. Cuando usan la palabra con D, dictador o algo así. Lo cual es una locura, porque les preguntas, bueno, respalden eso. ¿En qué sentido es un dictador? Nunca podrán. O sea, tiene un apoyo abrumador. Incluso sus mayores detractores lo admitirán. Así que, sí. Pero bueno, investiguen un poco sobre la guerra civil
¿Y a quién apoyarían en Estados Unidos si fuera un dictador? Basándose en su propia historia, la historia de Estados Unidos en Latinoamérica. Prefieren a los dictadores. Entonces los llaman grandes tipos. Si llamaban al presidente Bukele un gran tipo, entonces probablemente sepan que, de hecho, probablemente es una dictadora, porque eso es lo que hacen. Esa es su historia. Esa es la historia del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? No te fíes, investiga. No se trata solo de El Salvador, se trata de la mayoría de los países de Latinoamérica. Apoyamos a los dictadores. A ellos es a quienes apoyamos. Incluso aquí en El Salvador, con efectos devastadores. O sea, el presidente Bukele nació durante la Guerra Civil, así que no es historia antigua. No es algo como la Guerra Civil de Estados Unidos, donde los últimos descendientes de esas personas ya murieron. Es como la historia reciente de lo que hemos hecho. Las masacres y todos los crímenes horribles que ocurrieron durante esa época. Y luego la guerra de pandillas. Todo eso fue culpa tuya. Toda esa crisis que heredó el presidente Bukele. Y luego, sabes, nunca se solucionó, ¿verdad? Porque solo hubo mediocridades y gente insignificante que saqueó la nación. O sea, literalmente saqueó. O sea, se fue con bolsas de basura llenas de dinero. Sí, y entonces aquí tenemos a un tipo con visión. Un líder, no corrupto, con un pensamiento progresista. Un líder en la línea de alguien como Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Bueno, Medici era rico, pero ¿por qué lo conocen? Su legado no es que fuera rico en vida, ¿verdad? Su legado es lo que hoy conocemos como el Renacimiento. Las ideas, la cultura y el arte que transformaron la historia de la humanidad. Ese es el legado que dejará el presidente Bukele. Y bueno, me molesta mucho que los medios estadounidenses se equivoquen tanto al respecto. No se equivocan ni un poquito. Es justo lo contrario de lo que hay aquí. Bueno, y hablemos con la gente de aquí. Es decir, la gente apoya incluso cosas que, no sé, quizá estén exagerando. Pero si hablas con la gente local, te dirán, no, esto es lo que tiene que pasar. Nos han inundado. Llevamos 2 décadas en guerra. Necesitamos poner fin a esto. Y sí, habrá daños colaterales en el camino. Pero si no lo detenemos ahora, destruiremos muchas más vidas. Morirá mucha gente. Y sentiremos que su única salida es ir a Estados Unidos. Y es bueno, para mí es desgarrador, porque veías esto una y otra vez. La gente pensaba, no puedo abrir un negocio aquí, porque me extorsionarían y podrían matarme. Así que no estaban siendo productivos, no estaban desatando su potencial, y la mayoría terminaba en Estados Unidos trabajando en empleos sin futuro. Sí, me inclino por aquí. Bueno, todos están regresando. La diáspora está regresando. Así que ya sabes. Seguro que te contactan. Y a mí también, todo el tiempo. Y luego dicen, sí, nunca pensé que querría volver a El Salvador. Pero ahora mi meta es volver a El Salvador. Bueno, conocimos a Martín. Dirige una empresa de servicios de hielo artesanal. Así que fabrica cubitos de hielo artesanales para, por ejemplo, bares de cócteles. Y es salvadoreño. Se fue en los 90 cuando tenía 8 años. Estaba en la Unión, en la zona de Bitcoin City, por culpa de las pandillas. Sus mejores amigos fueron asesinados por las pandillas desde que se fue. Su familia se mudó a Houston. Pero él regresó completamente aquí, y por Max y Stacy. Bueno, quiero decir, obviamente por el presidente Bukele. Porque el presidente Bukele puso a El Salvador en las noticias.
Y por eso es salvadoreño y Houston. Y no deja de ver que hablan del Salvador. Y piensa, ¿qué demonios? Soy salvadoreño. ¿Por qué hablan del Salvador? Y entonces se puso a mirar las noticias y seguía viendo a Max y Stacy ahí dentro. Pensaba, ¿qué hacen estos dos gringos ahí? Hay blancos locos ahí. Y yo estoy atrapado en Estados Unidos. Sí, él dice, oye, voy para allá, porque si ellos están ahí, yo también debería estar. Así que se topó con nosotros. O sea, es fácil toparse con nosotros, ¿verdad? Estamos en uno de 3 lugares en El Salvador, así que se topó con nosotros en el Bongo Estadio. Y él dice, oye, estoy aquí por ustedes. ¿Y saben qué? No es justo que solo ustedes se diviertan, así que yo estoy aquí por la diversión y los buenos momentos. Y me pregunto, ¿está bien? Entonces, ¿está haciendo su negocio de hielo artesanal aquí en El Salvador? Sí, sí, sí. Y de hecho es nuestro vecino. Vale. Es increíble que ese sea un negocio potencial aquí. Hace unos años no habría existido tal demanda. Sí, pero ese es el tipo de cosas que vemos llegar y cómo crece la economía. ¿Sabes qué? Por todo San Benito donde caminamos, se ven los años 80. Se ve como el pasado desaparece. La gente está preparada para el presente y el futuro gracias al presidente Bukele. Porque lo que se ve en muchas partes de San Salvador son los vestigios de los años 80, con todas esas ventanas con rejas pesadas, como oscuras. Nadie quería sentarse en la acera ni en las mesas a tomar su café. Los negocios ni siquiera ponían letreros en la entrada. Tenías que saber dónde estaban porque los extorsionaban si los ponían. Así que, ¿cómo se encuentran estos negocios? Pensabas, tienes que saberlo. Sí, y tienes que avisarle al guardia y él te deja entrar. Así que ahora caminas y parece que todo el mundo se está abriendo, ¿verdad? Están abriendo sus cafés a la acera y al sol. Y todo el mundo pasea observando a la gente. Lo vemos a diario. San Benito se transforma ante nuestros ojos. En el año que llevamos aquí, la cantidad de restaurantes que han cambiado físicamente como una especie de manifestación del cambio cultural y psicológico que ha impulsado el presidente Bukele. Es decir, solo él. No hay otro mérito que atribuirle. Él es quien cambió la imagen que la gente tenía de sí misma. Y es asombroso verlo. Es asombroso presenciar con tus propios ojos como un pueblo sufrió abuso psicológico, esencialmente durante décadas. Tenía un gobierno abusivo que simplemente los saqueaba. Tenía pandillas abusivas que los asesinaban, les negaban la libertad y les robaban. Había medios de comunicación abusivos. Los titulares eran implacablemente negativos. Homicidio, homicidio, homicidio. Como dije, los titulares nos asustaron mucho de los salvadoreños. Y llegamos para sorprendernos de lo amables que eran. No solo amables, como, hola, ¿cómo estás? Ya sabes. Esa falsa amabilidad empalagosa. Son como cálidos hasta los huesos. Y entonces piensa en el abuso que sufrí. Eres una buena persona. Y los titulares siguen diciendo que eres una persona horrible, un asesino y un matón. Y tú piensas, y aún así, se mantuvieron tan amables todo este tiempo. No permitieron que la propaganda en su contra los convirtiera en los titulares que escribieron sobre ellos. Y también había una élite adinerada que, en cierta forma, usó el sistema para su propio beneficio. Creo que esos son algunos de los mayores críticos de Bukele ahora, porque está transformando este sistema cómodo que tenían. Pero creo que incluso ellos se están dando cuenta de que, vaya, también nos beneficiaremos de esto, porque hay todos estos nuevos negocios y fondos que fluyen al país y que beneficiarán a todos. Así que estoy empezando a ver que incluso algunos de sus mayores críticos empiezan a creer que esto también los beneficiará. Sí, pero repito, como decía sobre Medici, si hubiera seguido siendo rico, ya sabes, habría otros ricos, había otros banqueros. ¿Lo conoceríamos? ¿Tendría algún impacto en la historia aparte de ser rico? Pero en cambio, ayudó a transformar la historia real.
El tejido del espacio-tiempo. Sí, es algo muy profundo que solo unos pocos pueden lograr. Y el presidente Bukele lo está haciendo. Es como si estuviera transformando, ya sabes, lo llamo el mayor cambio de imagen de la historia. Pero es como si estuviera transformando la materia física y el espacio-tiempo. Es como si estuviera transformando la psicología, la cultura y la economía. La economía es pequeña comparada con la magnitud de la idea, la cultura, la gente y todos los intangibles. Pero incluso como mencionó el presidente en el programa de Tucker Carlson, es como si fueras a Madison Avenue y dijeras, oye, soy el líder de este país. Tenemos 6,5 millones de personas aquí. Por eso somos conocidos como la capital mundial del asesinato. Y el lugar del que todos huyen, sí. Tenemos 3 millones, casi 3 millones, 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos, porque aquí da muchísimo miedo. ¿Cuánto les costaría cambiar nuestra imagen? ¿Qué idearían? Costaría cientos de millones de dólares. Y nadie lo compraría, ¿verdad? Nadie lo compraría. Porque sería, como dije, fútbol. Y esto sería, ya saben, titulares plantados. Y en cambio lo que hizo fue, ya saben, él ya era un líder. Pero creo que Bitcoin lo ayudó, lo reveló al mundo. Para que un país pequeño como El Salvador, con el gran problema de ser la capital mundial de los homicidios, se transformara a escala hasta llegar a los cimientos que tiene. Bitcoin lo permitió. Porque podía decir todo lo que quisiera. Pero si no lo escuchaban, ¿de qué habría servido? Pero Bitcoin los obligó a hablar de él. Y eso fue lo extraordinario. Ya era un líder. Bitcoin no lo convirtió en líder, pero sí hizo que su mensaje se escuchara. Le dio el escenario mundial. Le dio el escenario mundial y brilló, ¿verdad? No lo arruinó, simplemente brilló. Y los resultados están aquí. Lo ven todos los días aquí en Bitcoin Beach. Ves a la gente venir, ves la transformación. Conoces muy bien a Chimbero y conoces su historia. Su historia me ayudó, cuando estuvimos aquí por primera vez, a comprender el poder del que hablo, del presidente Bukele. Cuando me contaba la historia de su infancia. Y era como una historia de verdadera desesperación. Porque uno tiene que acostumbrarse a perder constantemente. Siempre perdías. Perdías a tu familia y amigos por el miedo, los malos titulares y la cruda realidad. Iban a Estados Unidos. Siempre se iban de aquí. Así que esa psicología de vivir en un sitio de mierda, vamos a un lugar mejor, y ese lugar mejor no está aquí, no está dentro de ti, no está en tu comunidad, no está en tu país, está ahí fuera. Ni siquiera es un lugar al que se pueda ir legalmente. Si quieres ir, tienes que arriesgar tu vida y gastar $12,000 y hacerlo ilegalmente. Sí. Y luego, la mejor historia es que ahora se le ilumina la cara. Como si tuviera amigos de la infancia que los llamaron el otro día para decirles que quería regresar. Y así pasaron de perder todo el tiempo, perder familia, perder amigos, perder la esperanza, a ganar todo el tiempo. Así que El Salvador siempre gana. Están recuperando su diáspora. Paso a paso, uno a la vez, ahora mismo. Pero será una inundación. Así es como pasan estas cosas. Cuando te transformas así, no es que a los medios les guste ese tipo de cosas. Pero bueno, hemos tenido una historia de desesperación y derrota.
y luego se detuvo. Y ahora es como un cambio. Y ya sabes, en ese periodo de volver a una dirección diferente, una dirección completamente diferente. Han sido décadas de derrotas, ¿verdad? En realidad, 200 años de derrotas. Y ahora creo que veremos 200 años de victorias. Porque al darle al pueblo su libertad, como él lo hizo, les ha restaurado sus derechos, los derechos humanos con los que nacieron, con los que fueron dotados por nuestro Creador. Es difícil que los pierdan de nuevo, ¿verdad? Porque ahora los tienen y los van a conservar porque saben lo que es no tenerlos. Así que creo que El Salvador sigue ganando y, como digo, hay que decirles a la gente que se prepare para los buenos tiempos. Bueno, creo que la gente subestima el impacto de la psicología en el desarrollo. Sí, no son los países con más recursos los que se desarrollan. Son aquellos que tienen esperanza y la sensación de construir algo para el futuro. Y eso nunca antes había sucedido aquí en El Salvador. Pero ahora es como, vaya, toda esta gente de todo el mundo quiere un pasaporte salvadoreño y yo nací con uno. Así que ahora se sienten afortunados. Sí, creo que cuando escuchas sus historias y conoces a salvadoreños que experimentaron esa transformación, vivir en una situación desesperada, de derrota y desesperación, para sentirse como un ganador. Puedes tomar un bolígrafo y escribir un titular de miedo, incertidumbre y duda sobre esas mismas personas que conociste. Es simplemente ridículo. No, por eso me enojo tanto y me lo tomo como algo personal, porque he visto a tantas familias destruidas por lo que estaba pasando aquí y cuánta esperanza hay ahora. Y ver a la gente simplemente decir, bueno, no todos usan Bitcoin, así que es un fracaso. Piensas, ¿es broma? Bueno, espera, ¿sabes qué? Mi idea sobre esto de la adopción. De nuevo, he estado usando Bitcoin desde que era $1 y siempre ha habido esta adopción desde el primer día. Ha sido como, oh, esta cafetería acepta Bitcoin para el café, ¿sabes? Eso no es lo que me importa. Ahora piensen en la grandeza que acabo de mencionar sobre el Renacimiento, cómo el Renacimiento transformó Florencia en lo que conocemos hoy. El primero fue el florín, que era la moneda más perfecta de su época. El peso y la medida perfectos para el oro, un precio justo. Sí, era justo para todos, era confiable. Y no se trataba, ya sabes, de que la pizzería local lo adoptara para adoptar en el florín. Lo importante era que los comerciantes del norte de África lo querían, porque todos tenían sus monedas de oro, pero sabían exactamente qué era el florín, que tenía el peso y la medida perfectos. Sabían que debían confiar. Así que quien venía a comprarle algo al comerciante norteafricano, por ejemplo, especias o lo que fuera, conseguía un mejor precio porque quería su dinero. Así que se creó una mayor distancia entre el comercio y la confianza, como si ya se tuviera confianza en la comunidad, ¿verdad? Como si la comunidad local confiara entre sí. Se conocen, como cuando entras a Bitcoin Beach y en 5 minutos todo el mundo sabe que estás aquí, ¿verdad? A todos les han dicho que estás aquí por pura información. Pero esa mayor distancia, el comercio entre El Salvador y, por ejemplo, China, India o Europa, ya sabes, ese es el tipo de adopción que importa a nivel de los estados-nación. Así que no solo el tesoro, sino también el tesoro salvadoreño lo tienen todo bajo control. Ya desconfían de la próxima crisis financiera y todos lo sabemos, ¿verdad?
Ya hemos tenido toda la expansión cuantitativa y la devaluación de nuestra red monetaria fiduciaria. Esta es, como saben, una oportunidad para que los bancos estén al borde de un segundo rescate. Bueno, cuando los bancos centrales estén al borde de un segundo rescate del sistema financiero global, todas estas otras naciones, todos, aún necesitan comerciar. Sabrán que El Salvador tiene el dinero que queremos, ¿verdad? ¿Comerciaremos con ellos? Porque ¿qué nos va a enviar Estados Unidos? ¿Dólares? ¿Euros? Como si no los quisiéramos. Vale, aceptaremos oro. Pero nos llevará meses traerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo traemos por avión? ¿Cómo lo aseguramos? ¿Cómo se asegura, verdad? Porque hay que asegurar el vuelo. Y cuando el dinero fiduciario se desploma, ¿cómo? Sí, el mundo se desmorona. ¿Cómo vas a asegurar que un vuelo llegue a algún lugar? Sí, pero con Bitcoin no tienes que preocuparte por transportarlo por mar a China. Está ahí, es instantáneo. Y ya sabes, se audita su liquidación al recibirla. Así que esa es la adopción más importante. Y la psicología de nuevo, ¿sabes? Bueno, sé que pronto entrevistarás a Max, así que voy a robarle su frase antes de que pueda decírtela. Esta es la ventaja de ir primero. Ya sabes, no cambias Bitcoin, Bitcoin te cambia. Como dice Max Keiser. Así que todos podemos ver que ha mejorado. Que ha ayudado a transformar no solo a El Salvador, sino también al presidente Bukele. Como si realmente hubiera alcanzado la grandeza, como si fuera un buen líder. Pero creo que ahora es uno para la historia. Dentro de 500 años, justo cuando tú y yo estemos aquí hablando de Lorenzo el Magnífico, alguien dentro de 500 años tendrá un podcast, quizás en este mismo estudio, y hablará de Nayib Bukele. No sé cuál será su apodo, pero tendrá uno. Sí, será quien transformó el sistema financiero del mundo, no solo del país, sino del mundo entero. Sí, exacto. Así que ya sabes, ni siquiera sé que está ahí. Ya he visto los titulares, he visto los libros de historia dentro de 500 años, así que ya sé que está ahí. Eso es bueno. Creo que él también sabe que está ahí. Así que bueno, eso es importante. Sí, porque creo que quiere pasar a la historia como alguien que cambió el mundo. Siente que nació para eso. Y eso es lo que lo motiva. Y El Salvador se está beneficiando de eso. Es una sensación buena, natural y motivadora, ¿verdad? Sí, para estar ahí tienes que ser bueno. De hecho, no puedes simplemente ser bueno. Tienes que ser excelente. Y por eso la competencia es buena. Crea, ya sabes, mejores bienes y servicios. Pero esa misma competencia en tu psicología, en tu mente, que te impulsa a ser como cuando estás en la cima, ya sabes, cuando eres el líder, ¿cómo tienes ese mismo tipo de desafío para mantenerte, para alcanzar la grandeza? Y tiene que venir de dentro, ¿verdad? Tiene que surgir de esos ideales que, ya sabes, me hacen sentir un poco anticuado. Hasta que me mudé a El Salvador y lo conocí. Esas cosas cursis como el coraje, el valor y el honor, como tener esos principios. ¿Sabes? Eso es algo que siento ahora que nunca antes había sentido. Porque ya sabes, vivíamos en un mundo desastroso. Y esas monedas no se valoran claramente. Como el desastre que se ve en la cima de la pirámide. Estados Unidos. Y se puede ver que está saturado de fraude de arriba a abajo y saqueo de una forma muy decadente. Por ejemplo,
El Salvador sufrió un saqueo en su punto más bajo, como si ya estuviera en su punto más bajo. Y era como recoger monedas de 5 centavos. ¿Verdad? Esto es extraordinariamente asqueroso y decadente, como al final del Imperio Romano. Y piensas en el centro, ya sabes, Wall Street para las finanzas, pero la cultura está en Hollywood y en San Francisco. Y el extraordinario sufrimiento humano. Y es tan asqueroso y decadente. Realmente es decadente. Es absurdo. Alguien te habría dicho hace 10 años que estaríamos en esto, pero tú dirías, ni hablar, eres un teórico de la conspiración. Pero es incluso peor de lo que jamás hubieras imaginado. Es tan extraño, es tan surrealista, y todas esas palabras que piensas como al final de una época anterior, como cuando Orwell escribía sobre el totalitarismo. Lo que observas, como que este tipo de, como el hecho de que nosotros, lo que sabemos ahora sobre las redes sociales y lo social, los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, cómo son ellos los que imponen el pensamiento colectivo y censuran y controlan las conversaciones. Y luego dices, si tú, es difícil de creer porque lees sobre ello, pero luego hasta que vas a ver lo que es San Francisco, no puedes creer que tanta miseria humana y excrementos humanos puedan amontonarse por todas esas calles y agujas y humanos como personas que son humanas, pero tiradas en la calle como un perro. Ya sabes, simplemente no puedes creer que sea cierto, pero así es como dirigen su propia comunidad. Y se supone que están a cargo de decirle a todos en el Zante cómo vivir, como si dijeras, oh Dios mío, mira en tu patio trasero, como por qué le estás diciendo a El Salvador qué hacer, como si necesitaras organizarte. Así que son ellos los que controlan la conversación global en este momento. Y creo que Bitcoin fue una reacción al sistema financiero decadente, pero creo que también ha generado, ya sabes, hay mucho de esto, ya sabes, Bitcoin es dinero resistente a la censura. Pero creo que, como estamos hablando de la psicología y la mentalidad, es como está cambiando a las personas que encuentran Bitcoin o se convierten en Bitcoiners y cambia la comunidad y lo cambia todo. Así que estás empezando a ver como Nostra, ya sabes, las aplicaciones descentralizadas. Estás viendo Hole Punch y Keet. Estás viendo como el futuro que los Bitcoiners están construyendo. Lo estamos construyendo aquí. El Salvador es un país Bitcoin, pero está atrayendo a esas mismas personas. No me sorprende. Como que tenga mucho sentido que alguien como Paulo Ardoino, quien construyó la tecnología de Hole Punch y Keet y todas estas tecnologías peer-to-peer que serán construidos sobre Hole Punch, que están aquí como este. Ya ven ese edificio Renacimiento 2, porque tiene mucho sentido. El ciclo de retroalimentación positiva que comienza a ocurrir es lo que llevó a Florencia, ¿verdad? La grandeza genera más grandeza, la excelencia genera más excelencia. La razón por la que siempre me fascinó el Renacimiento, lo mismo con la antigua Grecia, y como Sócrates, Platón y Aristóteles se unieron al mismo tiempo. No solo un gran personaje, sino tres, o como todos los de Florencia. ¿Cómo llegaron todas estas personas a un mismo lugar en un breve periodo de toda la historia de la humanidad? ¿Cómo llegaron todos estos pensadores a Escocia y París al mismo tiempo para idear estas ideas de la Ilustración? ¿Cómo surge esa grandeza? Pero también se ve eso con los Bitcoiners, la grandeza, como ese refuerzo. Hay una atracción natural, se unen y buscan esas ideas. Se unen, pero se desafían mutuamente a la excelencia. Si no puedes ser una moneda de mierda, no puedes ser débil. No puedes carecer de coraje, ¿verdad? Y entra en Bitcoin en Twitter. Te aniquilarán y te destrozarán por cualquier signo de, ya sabes, en esa forma aristotélica de coraje. No solo tienes que ser valiente, audaz, tener valor, integridad, honestidad, principios, todas estas cosas. Y no cederán, no te dejarán ser perezoso ni un solo día. Es como si estuvieran ahí molestándote sin parar.
Así que creo que es por eso que verán que El Salvador se convertirá naturalmente en la Florencia 2.0, pero también en Singapur 2.0 y Hong Kong 2.0. Entonces, ¿cuánto tiempo creen, siendo realistas, cuánto tiempo creen que pasará hasta que la narrativa dominante sea que El Salvador se ha convertido en el centro del mundo? ¿Creen que serán 5 años, 10 años? ¿Cuánto tiempo creen que la gente tiene que llegar aquí antes de que las masas comiencen a mudarse aquí? Bueno, quiero decir, me pregunto, ¿cómo hablaban de Florencia en ese momento? Como, bueno, ya saben, están pasando el rato con Miguel Ángel, Leonardo y Botticelli. Como son todos como, oye, somos como el centro del universo del arte, ¿verdad? Estamos haciendo historia. ¿Lo sabían? ¿Cómo están hablando de sí mismos de esa manera? ¿O es algo de lo que la historia hablará? Es difícil saberlo, ¿verdad? Pero sé que, ya sabes, mi opinión personal sobre cómo me gusta construir discretamente, ¿no? Que los cypherpunks escriban código es la filosofía de Bitcoin. Obviamente yo no escribo código, pero la cosa es que uno simplemente sigue construyendo y haciendo sin hablar de lo grandioso que será. Yo hablo todo el tiempo de lo grandioso que es El Salvador y de lo grandioso que es el presidente Bukele, pero él no habla de lo grandioso que es, ¿verdad? Pero si lo hiciera, uno se preocuparía porque, bueno, quizá no esté ocupado construyendo, así que él está ocupado construyendo y yo estoy ocupado construyendo, sin preocuparme por el precio, sin pensarlo 2 veces, nunca. Sin dudas. O sea, siempre pienso, ay, lo están criticando mucho por el precio, pero luego vuelve y dice, no, vamos a comprar más. Bueno, tiene coraje, tiene principios y ya sabes, una brújula moral. Estaba estudiando eso. ¿Cómo es un líder? ¿En qué sentido es un líder? Un estadista. O digamos la grandeza. Y tenía esta idea de que hay 4 conceptos que debes tener. Tienes que tener una visión para ser un líder, ¿verdad? Porque si no tienes una visión, tienes que guiar a la gente a algún lugar, ¿verdad? Así que tienes que tener una visión de a dónde quieres llegar. El Salvador va a ser el lugar al que queremos llegar. Nunca digas nada. Deja que te digan que eres demasiado pequeño para ser grande. El Salvador va a ser como Singapur. El Salvador va a ser como Florence. Tienes la visión de que puedes llegar a ser así de grande. Y sí, ya sabes, él dice eso. Dijo eso cuando eran la capital mundial del asesinato. Y tú piensas, vale, amigo, bueno, veamos. Así que él tiene una visión. Pero si tienes esa visión y no la puedes cumplir, entonces solo eres alguien que dijo que podrían ser geniales cuando fueran la capital mundial del asesinato, ¿verdad? Así que hay que tener principios, una brújula moral y, lo más importante, creo, la capacidad de persuadir a la gente para que crea en tu visión. Y eso es lo que él tiene, ¿verdad? Porque si tienes una visión y no puedes convencer a la gente para que te acompañe en el viaje, entonces eres tú con una visión y nadie más. Es ese video famoso, ¿verdad? Del primero en moverse, el que se levanta y baila como un loco. Y lo más importante es el primero en seguir. ¿Verdad? El primero en decir, bueno, me levanto y bailo para ese loco. Y luego, bueno, 2 no parecen locos. Parece que están iniciando un movimiento. Y luego todos se levantan, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa que el presidente Bukele es un líder, el pionero. Y nosotros somos los primeros seguidores. Estamos aquí creyendo en su visión. Y todos regresarán. Hay 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Bueno, quizá algunos no puedan regresar porque ahora tienen problemas familiares allí, hijos, escuelas y cosas así, pero muchos regresarán. Digamos que la mitad regresará. Y vamos a necesitar un país más grande para que quepan todas las personas que se mudarán aquí. No, habrá mucha gente que se arrepienta de no haberse mudado antes
porque será el lugar más codiciado del mundo. Y por eso habrá mucha competencia por el espacio, por los bienes raíces. O sea, creo que lo adaptarán y creo que de hecho enriquecerá a toda la gente. No temo que haya sobrepoblación ni nada parecido, pero creo que la gente se arrepentirá de no haberse mudado aquí antes. Bueno, la gente se arrepintió de no haber entrado en Bitcoin cuando les hablamos de él en 2011. No es fácil. Como dije, esos conceptos anticuados de coraje, valor y valentía, y ese tipo de nociones nos resultan ajenas como sociedad. Pero además existe mucha presión social, probablemente incluso más ahora, porque como decimos, Silicon Valley te elimina de la plataforma, te prohíbe la participación en la sombra y te silencia por atreverte a ir en contra de su narrativa. Así que, si su narrativa es que este sigue siendo un mal lugar, que el presidente Bukele es malo, que El Salvador es malo, que Bitcoin es malo, solo existe cierto tipo de persona. O sea, siempre existe esa regla del 80-20. Solo ciertas personas tienen el coraje de hacerlo. Y luego, dentro de 5 o 10 años, todos aparecerán diciendo, vaya, llegamos temprano. Bueno, dirán que obtienes El Salvador al precio que te mereces. Sí, es una buena forma de decirlo. Sí, sí. Personalmente, mi perspectiva sobre dónde nos encontramos en el mundo, en el tiempo y la evolución de esta revolución de la historia monetaria, es que estábamos en la era de Bitcoin desde 2009. El 3 de enero de 2009 comenzó la era de Bitcoin. Ahora estamos en la era de Bukele. Así que bueno, la otra no termina. Es como si avanzaran juntos. Y el presidente Bukele se aprovecha de eso. Lo que quiero decir es que con el florín era dinero perfecto. Pero el florín es solo dinero, ¿verdad? No construye Florencia. No atrae a Miguel Ángel ni a Leonardo. No atrae a los descubridores. La era de los descubrimientos se vivió en Florencia y en el Renacimiento. No atrae a los mejores y más brillantes, ¿verdad? Es un líder con el dinero perfecto. Y el dinero perfecto ayuda a ese líder a atraer a los mejores y más brillantes. Y lo que hace que Bitcoin sea aún mejor que el florín o el oro es que también es como una mentalidad. Es algo más espiritual, es más profundo, sí. No te entusiasmarías solo con el dinero como lo haces con Bitcoin, porque representa algo muy difícil de cuantificar o expresar con palabras. Por eso hay tantas metáforas sobre Bitcoin, porque es como, bueno, dicen eso de Dios, como si Dios estuviera en todas partes. Dios lo es todo, ¿verdad? Lo es. Y Dios se manifiesta de muchas maneras, misteriosas, a mucha gente de muchas maneras diferentes. Y lo mismo ocurre con Bitcoin, como si el oro fuera oro. El oro tiene propiedades mágicas. Y bueno, fue y sigue siendo dinero de primera categoría. Es buen dinero, pero no es perfecto. No es el mejor dinero. Bitcoin es el mejor dinero. Y ahora tenemos un gran líder, el cual es el presidente Bukele. Pero sí, esto conlleva algo mágico que nunca antes había existido. Como una nación global, ¿verdad? Hace ya bastantes años que me siento principalmente un Bitcoiner, ¿verdad? Es como mi nacionalidad. Cuando voy a Argentina, o si estuviste en África, Asia o Europa,
y estás en una conferencia de Bitcoin, no parece que todos sean de todo el mundo, ¿verdad? Pero inmediatamente sientes una conexión, como solías sentir según en qué ciudad creciste. O sea, oh, eres de Boston. Bueno, yo también soy de Boston. Es como si tuvieras una conexión tan inmediata, porque entiendes exactamente quiénes son. Y eso es interesante, porque sabes exactamente qué tipo de persona es, qué tipo de principios y brújula moral tiene, ¿verdad? Porque es un Bitcoiner y hay mucho que saber sobre esa persona basado solo en eso. Y eso es bastante interesante, porque si tienes oro, no necesariamente lo sabes. Eso no te dice nada. Quizás sean viejos cascarrabias, quién sabe. Pero ya sabes. No hay metáforas para el oro, ¿verdad? Y para Bitcoin no hay suficientes. Ninguna metáfora por sí sola podría explicar qué es Bitcoin. Y eso es lo asombroso. Por eso también hay tantos podcasts. Como si no hubiera suficientes podcasts porque hay tanto que decir sobre Bitcoin, porque es imposible analizarlo y comprenderlo, porque es como... ¿Qué son esos protones? Es como de naturaleza cuántica. En cuanto lo miras, cambia, como si no pudieras... ¿A dónde fue? Espera. Bitcoin era eso. Y esa es la cuestión. Es como porque es una red, ¿verdad? Y es una comunidad. Tú, donde quiera que te encuentres en tu propio camino, es como ves Bitcoin. Pero la comunidad también avanza a su propio ritmo como grupo. Pero tú, en tu propio camino, podrías pensar, necesito asegurarme de que todas las pupusarias lo acepten y lo adopten. Y eso es lo que quiero hacer. Esa es mi misión. O mejor dicho, quiero especular sobre esto. Espero que la cifra aumente. ¿Sabes? Y en algún momento sueles volverte loco y convertirte en un mal acuñador de monedas y sentir que te ha otorgado un poder inmenso. O te vuelves muy humilde y empiezas a acumular estadísticas y vuelves a ser un plebeyo y descubres cómo puedes contribuir. Para mí eso es ver surgir economías circulares y a gente circulando usando Bitcoin en su vida diaria, viviendo con un estándar de Bitcoin y ver cómo eso se extiende desde El Salvador a África, Sudamérica y Asia. Para mí ver esto me llena de alegría. Y que salga de El Salvador es muy emocionante. Bueno, ustedes son parte de esta historia. Estás inmerso en la historia del dinero y la historia. Ese libro de historia que leí dentro de 500 años. Sabes, eres parte de esa historia. Como cuando lees sobre la Florencia renacentista, hay muchísima gente. Obviamente hay algunos que son bastante excepcionales. Le comentaba a Max, creo que fue ayer, que yo era mejor que Miguel Ángel. Bueno, lo segundo, me dijo que no se lo dijera a nadie. Mis dibujos eran mejores que los suyos. Bueno, al observarlos aquí y todo el trabajo que hacen entre bastidores, estoy muy agradecido porque sé que han ayudado a impulsar todo esto, pero también puedo sentir que te ha energizado y que te ha devuelto esa energía. Y eso es genial, si así es como quieres que sucedan las cosas. No puede ser simplemente una carga para ti. Tiene que ser algo que ya sabes te llene de propósito. Sí, es la primera vez en mi vida que he tenido eso. Como un propósito más elevado, que siempre he tenido buenos trabajos, buenos empleos, dinero, ya sabes, fama, todo eso. Pero es difícil de describir hasta que te pasa. Sé que has trabajado más en la comunidad, ayudando a comunidades de todo el mundo. Quizás hayas visto esto más, pero es como una especie de epifanía. Es como una transformación realmente profunda. Es extraño leer, como las historias que mencioné al principio, donde un artículo de Bloomberg habla de ti y es tan común, ¿verdad?
Es como mirar a través de un universo paralelo, como verlos en este otro espacio de una edad oscura. Como cuando el Renacimiento surgió de la Edad Oscura, y algunos querían quedarse en ella y ser esa persona de la Edad Oscura. Y aquí estás con el Renacimiento y piensas, bueno, ya sabes, te lo estás perdiendo por completo. ¿Qué haces? Te estás perdiendo todo este arte increíble. Vayan a ver a David, vayan a ver a la Mona Lisa. ¿De qué están hablando? Y ellos dicen, no, vamos a vivir en la Edad Media. Y entonces es difícil describir tu propia transformación individual. Ya sabes. Y sí, un propósito. Y definitivamente siento que esta es la primera vez que siento que es el destino. Como si esto fuera definitivamente estaba destinado a estar aquí. Yo era, ya sabes, Max y yo, pero en mi caso, estaba destinado a estar aquí porque no había nadie mejor ni más adecuado en ese momento. Y se trata de varias cosas, como mi experiencia, mi propia historia, mi lugar en Bitcoin, mi edad, alguien de 20, 30 o incluso 40 años. No habría estado en el lugar correcto en la vida. Sí, o habría sido raro. No tenía la experiencia, los contactos, ni todo lo que uno tiene. Sí. Fui la persona indicada en el lugar indicado, en el momento indicado. Y eso suele ser el destino, ¿no? No es casualidad. Sí. Bueno, estoy seguro de que volveré a tenerte aquí muy pronto, porque creo que habrá muchos anuncios y novedades. Sí. Así que nos gustaría escuchar sus opiniones. Y para terminar hoy, ¿qué les dirían a quienes están pensando en El Salvador como su nuevo hogar? Bueno, para la oficina de Bitcoin, síganos en Twitter, Bitcoin Office SB, que es el código de país de El Salvador. Fue increíble, ¿verdad? Porque El Salvador siempre fue la visión de Satoshi. La verdadera visión de Satoshi. Sí. Lo es. Es El Salvador. Estaba en el nombre. Como si la gente dentro de 500 años se riera de nosotros, de esa gente de la época oscura que se burlaba del Salvador y del presidente Bukele. Y dirían, es que esa gente ni siquiera sabía que estaba en el nombre. O sea, los llaman El Salvador, como si vinieran a salvar a la humanidad de una horrible edad oscura de Fiat, peor que cualquier época en la historia humana creada. Fue como, ya sabes, literalmente la salvación. Porque creo que a donde vamos es donde queremos estar aquí en El Salvador. Pero a donde van en esa edad oscura de Fiat, ves las CBDC, ves el control social absoluto, las redes sociales y las calificaciones crediticias sociales. Ves exactamente hacia dónde van. Y es cosa de pesadillas distópicas. Como nos advirtieron. Es como si los brillantes escritores de la era totalitaria anterior nos hubieran advertido en sus escritos. Escribieron libros brillantes sobre las señales de lo que vendría. Lo escribieron, como en los años 40, 50 y 60, sobre lo que íbamos a hacer. Y lo tomamos como una especie de manual. O sea, hagámoslo. Sé que tienen su podcast, Orange Peel Podcast. Y tenemos un nuevo estudio en San Benito. Y es algo así, porque ¿sabes qué? No hay suficientes podcasts sobre Bitcoin, porque Bitcoin lo es todo. Y sí, Max y yo siempre hemos hablado de más que solo Bitcoin, como en Kaiser Report. Siempre estuvimos en el escándalo de los mercados financieros. Siempre hemos hablado de, ya sabes, bancos centrales, delitos financieros, fraude financiero, básicamente la época oscura de la moneda fiduciaria. Así que hablamos mucho de economía, mercados, finanzas, política monetaria y cosas así.
Pero ya sabes, es como el pasado, ¿verdad? No hay esperanza. Hubo una época en la que estábamos informando. Uno piensa que informar lo cambiaría todo. Pero es como estar en modo de choque, ¿verdad? Llegado a cierto punto, cuando un avión se está estrellando, no hay manera de detenerlo. No importa lo buen piloto que seas, no puedes. Simplemente se estrellará. Bueno, para eso está. Pero tenemos a El Salvador, ¿verdad? Y están pasando muchísimas cosas buenas. Así que hay mucho que contar aquí, ¿verdad? No, No, al 100%. Es decir, no me imagino que quiera estar en ningún otro lugar del mundo. En la mayoría de los lugares, la gente piensa que va a empeorar, pero aquí hay mucha ilusión por el futuro. Y hay tanta gente con ilusión y visión que se muda a El Salvador. Así que si quieres rodearte de gente con ideas afines, este es el lugar ideal. Pero has vivido aquí durante mucho tiempo, así que ustedes han visto esta transformación. Yo he visto esa transformación. El Salvador no siempre fue así. De hecho, hasta hace unos años era muy bueno. La gente siempre ha sido maravillosa. Las playas siempre han sido hermosas, pero había algo oscuro. Y ya sabes, una verdadera tristeza. Y no habría dicho que era un paraíso, donde ahora lo ves transformándose en un lugar de esperanza y visión de futuro. Wow, sabes, ahora tienes tu lugar en la historia. Y qué bueno que vamos a hacer un podcast sobre Bitcoin juntos. Somos como los personajes de Maquiavelo, ¿verdad? Alguien tenía que informarlo todo, escribirlo todo. Pero ya nadie escribe, solo hablamos de nuestras metáforas en el podcast. Bueno, me siento afortunado de estar en este viaje con ustedes. Ha sido un placer conocerlos desde que están aquí. Y nunca se sabe cuando las personas tienen personalidades. ¿Qué hay detrás? Pero poder ver entre bastidores y cuánto se preocupan por estas cosas y cuánto están dispuestos a esforzarse. Incluso cuando te critican en la prensa o publican esos artículos disparatados, vemos el trabajo que se está haciendo entre bastidores y cómo realmente está ayudando a concretar esta transformación. Así que gracias por eso. Gracias por tu trabajo en la oficina de Bitcoin. Sé que definitivamente no lo haces por dinero. Es un trabajo hecho con amor, y así es. Sí, bueno, creo que 2023 será el año en que se demostrará que trabajamos en 2022. Verán la prueba de que trabajamos en 2022. Así que creo que tienes razón. Tenemos muchas buenas noticias muy pronto. Los primeros 6 meses de este año van a ser increíbles. Esto será más que un simple capítulo en el libro de historia dentro de 500 años. Los próximos 6 meses son como 3 o 4 capítulos. De acuerdo. Bueno, tendremos que convertir esto en algo habitual para que nos mantengas al tanto de todo lo que sucede. Tendrás que usar uno de esos recordatorios por Twitter. Recuérdame dentro de 500 años para ver si estos son 4 capítulos. Genial. Bueno, gracias Stacy, agradezco tu tiempo y tu amistad. Y sí, volveremos a hablar de esto en el próximo mes, más o menos. Está bien, genial. Gracias, Mike.